Saludos, vamos a ver la clase de neutralización. Como sabrán a estas alturas, la neutralización es la adición de un álcali o de un ácido para que un residuo que tiene un pH alterado consiga ser neutro, es decir, un pH que al final esté cerca de 7. Esto se usa para proteger las fuentes receptoras de descargas de pH que puedan afectar al ecosistema acuático, así como para garantizar que tratamientos posteriores sean efectivos. Por ejemplo, la coagulación, el coagulante sulfato de aluminio es efectivo entre pH 6 a 8, así que si el pH del residuo líquido o del agua a tratar no está en ese pH, no va a ser adecuado al proceso de coagulación-floculación. O los microorganismos del tratamiento biológico requieren pH cercanos a la neutralidad, porque de lo contrario van a estar sometidos a pHs extremos que van a neutralizar la proteína del interior del cuerpo de estas bacterias o de estos microorganismos y van a matar a los microorganismos e inactivar al tratamiento biológico. También es importante la neutralización porque muchas sustancias son más tóxicas a pH fuera de la neutralidad y su toxicidad baja cuando el pH está cercano a la neutralidad, como es el caso del amoníaco, como es el caso del cianuro. Además, muchos metales precipitan a pH neutros. Entonces más o menos los pHs de los cuerpos naturales están entre 5 o 6,5 a 8,5 o 9. Hay que tener en cuenta como precauciones que la neutralización puede afectar la calidad del agua. Por ejemplo, si el agua ya tiene sulfatos y yo neutralizo con ácido sulfúrico, incrementaré la concentración de sulfatos. O si el agua ya tiene cloruros y yo neutralizo con ácido clorhídrico, entonces incremento la concentración de cloruros. O si el agua de por sí ya tiene alto nitrógeno y yo neutralizo con ácido nítrico, incremento la concentración de nitrógeno y por ende la posibilidad de eutrofización del cuerpo de agua receptor. O si el agua es dura y neutralizo con cal sin exceder la concentración de saturación y de precipitación, entonces lo que voy a hacer es incrementar la concentración de dureza en el agua. Si el agua tiene sodio y yo neutralizo el residuo ácido con hidróxido de sodio, incremento la concentración de sodio. Entonces hay que tener en cuenta la calidad inicial del agua y el agente neutralizante que voy a utilizar para saber la calidad final del efluente, es decir, hay que caracterizar el agua después del tratamiento de neutralización. Aquí en este gráfico vemos la relación entre entre el pH y la concentración de los metales. Vemos que en la mayoría de los casos la concentración de los metales reduce cuando el pH incrementa. Por lo que se suele aplicar el tratamiento de precipitación química, que es subir el pH del agua, pH entre 6 y 11, para garantizar la remoción de metales, pero posteriormente a la aplicación en el tanque de agentes básicos para lograr la precipitación, luego viene un sedimentador para remover esos precipitados y luego viene la neutralización, porque hay que devolver el pH a la neutralidad. Hay aguas residuales de diferentes industrias que generan aguas residuales ácidas, otras generan aguas residuales alcalinas y otras generan aguas residuales mixtas, tanto ácidas como alcalinas. En el caso de las mixtas, como por ejemplo aquí hay varias, por mencionar un ejemplo, la industria del caucho o la industria de la energía o la industria del papel, etcétera. Entonces, lo ideal sería combinar el residuo alcalino con el residuo ácido o las aguas residuales alcalinas con las aguas residuales ácidas en una sola combinación para que
lo ideal fuera que salieran neutras. Pero de no ser así, por lo menos el pH se aproxima a la neutralidad y luego utilizando el agente neutralizante termino de hacer la neutralización. Aquí vemos diferentes pHs y diferentes sustancias. Por ejemplo, el pH 0 o el más ácido lo produce un ácido fuerte y en alta concentración como el ácido sulfúrico A1 normal. El pH de 14 o el máximo lo produce una base fuerte como la soda cáustica a una alta concentración de 1 normal. Mientras que a pH de 7 está el agua pura o la clara de huevo, etc. Allí vemos diferentes sustancias y los pHs típicos que producen. En cuanto al fundamento, la neutralización es una reacción ácido-base, donde el ácido reacciona con la base para formar una sal neutra y agua. Hay que considerar la capacidad tampona o buffer relacionada con la alcalinidad del agua o con la acidez del agua, ya que si el agua tiene alta alcalinidad, el ácido que utilicemos como neutralizante no va a ser efectivo para neutralizar el pH hasta que el mismo no haya reaccionado y haya consumido toda la alcalinidad. Caso contrario, si el agua es ácida y tiene alta acidez, la base neutralizante no va a llevar el pH a valores neutros hasta que no consuma toda la acidez. Por eso es que les comentaba en el caso anterior que cuando en una empresa o industria se generan aguas residuales, tanto básicas como alcalinas, y las combinamos, puede que el resultado no sea un agua neutra, porque si domina la alcalinidad del residuo básico sobre la acidez del residuo ácido, entonces el resultado final va a ser un agua alcalina y viceversa. Hay que considerar o recordar de química lo que son los ácidos y las bases fuertes y débiles. Son fuertes los ácidos y las bases que se disocian completamente en el agua. Son débiles los ácidos y las bases que no se disocian completamente en el agua. Sin embargo, yo puedo hacer una neutralización perfectamente efectiva, tanto con un ácido fuerte como con un ácido débil, o puedo hacer una neutralización igualmente efectiva con una base fuerte o con una base débil. Todo depende de la concentración normal que tengan, porque si tengo por ejemplo un ácido fuerte y un ácido débil, pero ambos tienen la misma concentración normal, entonces consumen la misma cantidad de base o sirven para lo mismo. Entonces no tanto tenemos que fijarnos porque sean fuertes o débiles, sino por la equivalencia de la normalidad. Aquí vemos, voy a ampliarlo. Vemos en el eje X del gráfico diferentes ácidos. Ácido fluorhídrico, ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, etcétera. Vean que dicen masa al 100%. Y tengo diferentes bases graficadas como rectas en el centro del gráfico. Bases como el hidróxido de sodio, el carbonato de sodio, la cal viva o óxido de calcio, la cal apagada o hidróxido de calcio, etcétera. Y vemos en el eje Y la masa de álcali al 100%. Entonces, nos permite determinar, ya sea para una base, cuánto ácido voy a necesitar, o para un ácido determinado cuánta base voy a utilizar. Por ejemplo, para 100 de masa pura, por ejemplo en gramos, 100 gramos de ácido sulfúrico puro, lo quiero neutralizar con cal viva o hidróxido de calcio. Entonces subo, corto con la curva y me dice que más o menos tengo que utilizar como 55 gramos de cal viva. Ahora bien, si lo que yo no tengo disponible es cal viva, si no tengo cal apagada o hidróxido de calcio, entonces tenemos esta tabla de cantidades equivalentes de sustancias alcalinas, que me dice
que, por ejemplo, para el valor cercano al que leí de la segunda columna, que es la de cal viva, que me dice que es 55. Bueno, aquí está 56. Para ese valor de 56 de cal viva, vean que lo equivalente sería utilizar 80 de hidróxido de sodio. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que si yo quiero, repito, neutralizar 100 gramos puros de ácido sulfúrico, voy a consumir más o menos 55 gramos puros de cal viva o cerca de 80 gramos puros de hidróxido de sodio. ¿Ok? Bueno, en cuanto a los fundamentos de la neutralización. La neutralización de aguas ácidas se hacen con bases como la cal viva u óxido de calcio y la cal apagada o hidróxido de calcio. Cabe destacar que se puede utilizar la cal viva de manera directa o apagarla, que es combinar la cal viva con agua para que se produzca el hidróxido de sodio. Ahora, la cal viva produce una reacción exotérmica, entonces hay que tener cuidado al usarla, por eso se prefiere apagarla primero para usar el hidróxido de calcio, que es como más seguro de utilizar. La cal es barata, pero produce mucho lodo, entonces incrementa los costos de tratamiento por el tratamiento de lodos. En cuanto al hidróxido de sodio, es un reactivo caro, pero reduce la cantidad de lodos, por lo tanto reduce los costos. Quizás el costo aumenta al comprar el reactivo, pero a la larga reduce el costo porque se requieren instalaciones más pequeñas para el tratamiento de lodos. Pero hay que tener en cuenta que el hidróxido de sodio también produce una reacción exotérmica. En cuanto a otros reactivos que puedo utilizar para la neutralización de sustancias ácidas están el óxido o el hidróxido de magnesio. Ahora, cuando vamos a neutralizar aguas alcalinas, utilizo ácido sulfúrico, que es más barato y es el más usado, pero es fuertemente corrosivo, puede corroer las paredes del tanque, puede corroer las tuberías. La ventaja de él es que es libre de metales pesados, entonces no incorpora contaminantes adicionales al agua. En cuanto al ácido clorhídrico o muriático, es irritante, pero es menos corrosivo que el ácido sulfúrico, pero sí puede contener arsénico o hierro, entonces puede incorporar contaminantes adicionales al agua. En cuanto al dióxido de carbono, cuando se mezcla en el agua forma ácido carbónico y contribuye a la neutralización de aguas alcalinas. Entonces, si tengo un proceso productivo que genera dióxido de carbono, en vez de arrojarlo a la atmósfera para que produzca calentamiento global, lo utilizo para hacer neutralización. El fundamento para determinar según el tipo de agua residual cuál es el agente neutralizante y la cantidad que voy a usar. Pues nada, ya les he dicho que lo primero es saber la calidad del agua, porque tengo que saber si el agua tiene cloruros o si tiene sulfatos o si tiene dureza o si tiene sodio, para seleccionar adecuadamente el neutralizante. Ok, entonces disculpen, es que necesitaba cortar para que no me estén llegando mensajes. Ok, entonces retomando. Lo primero es conocer la calidad del agua para seleccionar el agente neutralizante. Lo segundo sería saber la cantidad neta de sustancia ácida o alcalina que altera el pH del agua, y si lo sé, podría utilizar el gráfico y las tablas anteriores para determinar el neutralizante más adecuado.
Pero como esto a veces es difícil de conocer, lo ideal es hacer un ensayo de neutralización a nivel de laboratorio. Es sencillo, utilizo una plancha de agitación sobre la cual monto un vaso de laboratorio de 1 litro, le agrego medio litro del agua que voy a neutralizar, ya sea ácida o básica, monto un soporte universal, allí coloco una bureta, la bureta la lleno con el agente neutralizante. Si es el agua residual a tratar o el agua potable a neutralizar, cualquiera de los dos casos. Si esa agua es alcalina, entonces lo que va en la bureta es ácido y viceversa. Como recuerdan, la bureta tiene una valvulita, entonces antes de empezar a agregar neutralizante tomo el pH inicial. Entonces allí dejo permanentemente sumergido el sensor de pH en el agua que se está mezclando. De esa manera hago una tabla de mililitros de neutralizante contra pH. El pH inicial lo anoto, entonces allí los mililitros de neutralizante es 0. Luego abro por primera vez la válvula. Dejo que caiga en el agua a neutralizar hasta medio mililitro de agente neutralizante y cierro la válvula de la bureta. La mezcla hará que eso se homogenice y después de cierto tiempo el pH se estabiliza. Tomo la lectura de pH y la anoto en la tabla. Entonces para 0 es el pH inicial, para 0,5 anoto el siguiente pH, luego para 1 mililitro anoto el siguiente pH, 1,5 mililitros el siguiente pH, etc. Y con esos datos construyo la curva de neutralización que me permite ver que al principio los cambios de pH son lentos, pero tanto por la acidez como por la alcalinidad. Abajo sería por la acidez y aquí arriba es por la alcalinidad. Y en el centro del gráfico vemos que allí la pendiente sí es bastante inclinada porque ya se ha vencido la capacidad tampón del agua residual y los cambios son mucho más pronunciados. Allí es donde voy a seleccionar, por ejemplo, la cantidad de neutralizante para que el pH sea neutro como deseo. Ok, entonces hay que tener en cuenta el tratamiento biológico. Por ejemplo, el tratamiento biológico aerobio produce dióxido de carbono y el dióxido de carbono disuelto en el agua forma ácido carbónico, me consume la alcalinidad y me puede llevar el residuo a un pH ácido, y entonces al principio de la planta de tratamiento neutralizamos y luego no sabemos por qué al final el agua está saliendo ácida. O si el tratamiento es anaerobio y se produce ácido sulfídrico y también me terminan acidificando. Por lo general, el tratamiento biológico tiende a acidificar. Como ya les dije, hay que tener en cuenta en la precipitación de metales que se haga primero la adición de la base para elevar el pH y que los metales precipiten. Luego hay que tener un sedimentador para la precipitación de esos metales y luego sí aplicar la neutralización como tal. Entre los métodos de neutralización está la de residuos ácidos con cal. En tanques de mezcla completa se aplican lechadas entre 8 a 15% de cal viva o su equivalencia de cal apagada. Recordemos que se le llama lechada porque la cal disuelta en agua tiene un color blanquecino parecido a leche. Se puede aplicar si el caudal es bajo en proceso de en cochada, que es sin entradas ni salidas mientras está ocurriendo el proceso, para caudales menores a 400 metros cúbicos por día.
Si es en flujo continuo, se utiliza una mezcla entre 0,3 a 0,9 metros cúbicos de aire por minuto por metro cuadrado de área de planta para un tanque de hasta 3 metros de alto, y en ese caso estamos hablando de mezcla neumática porque es con aire. Si se hace la neutralización de residuos ácidos con lechos de piedra caliza, se utiliza en flujo aseccional con carga hidráulica o velocidad de ascenso entre 60 a 80 metros por día. Se utiliza la caliza para neutralizar concentraciones equivalentes de ácido sulfúrico menor al 0,6%. El lecho de caliza entre 1 a 1,2 metros de alto, aunque investigaciones recientes indican que se pueden utilizar lechos más altos hasta de 1,5 o incluso hasta 2,5 metros de altura. También se puede hacer neutralización de residuos ácidos con hidróxido de sodio, con carbonato de sodio o con NaO o con hidróxido de amoníaco, NH4OH. En cuanto a los residuos alcalinos, de preferencia hacer la neutralización con ácido sulfúrico, clorhídrico o con dióxido de carbono, porque el ácido nítrico incrementa la cantidad de nitrógeno y por lo tanto los nutrientes y por lo tanto la posible eutrofización del cuerpo de agua receptor. En cuanto a los métodos de control de la neutralización, el más básico es el control del reactivo. Es decir, en cuanto a control, se utilizan los siguientes términos. Tengo el set point, tengo el controlador y tengo el accionador. El set point en este caso es un electrodo de pH. Entonces, sumergido en el tanque, medirá el pH del agua. Esa información se la envía al controlador y el controlador hace los cálculos automáticos para saber, en función de ese pH, cuánto agente o reactivo neutralizante necesita. Sabiendo eso, el controlador sabe entonces cuánto hay que abrir la válvula para que pase la cantidad de neutralizante que quiero. Y de esa manera se hace el control por la dosis de reactivo. Esto es muy típico para caudales pequeños y tiempos de retención prolongados. Cuando el segundo método de control de pH es el método proporcional, en el cual el reactivo se agrega continuamente y su dosis es proporcional no solo al pH, sino también al caudal. Entonces el controlador ya no es tan simple solo en función del pH, sino que es posible que se necesite un segundo sistema de control o un sistema de control más complejo con base en dos set points, tanto el de pH como el de caudal. Tenemos el método de cascada, que ya vean que se va incrementando la complejidad del control, porque aquí no solo es proporcional en cascada el control tanto al pH como al caudal, sino que se da en dos etapas. Una primera etapa con mezcla rápida e intensa y una segunda etapa donde la mezcla no es importante. Se usa en cámaras de neutralización grandes. Y tenemos un cuarto método que es adelantado, donde no solo es proporcional el sistema de control al caudal y al pH, sino como hay tantas fluctuaciones en el caudal y en el pH, no podemos esperar a tomar los set points una vez que se ha producido una mezcla apropiada entre el agua y el neutralizante y ya se ha producido la neutralización, sino tenemos que adelantarnos mediante ecuaciones matemáticas o modelos matemáticos, que son los que considera el controlador para prever según el caudal y el pH de entrada cómo debe ser la dosificación del agente neutralizante. Si se utiliza como agente neutralizante cal, allí vemos las diferentes concentraciones y sus diferentes pHs. Aquí vemos un esquema de un sistema de neutralización de agua residual ácida. Entra el agua residual
ácida al tanque de almacenamiento. Si en la impresa hay un residuo alcalino, lo combinamos para producir la neutralización o en su defecto para reducir el consumo de neutralizante. Se utilizan bypass, pero claro, los bypass se utilizan para hacer un paso directo del agua cuando haya que hacer mantenimiento a lo que está después del bypass. En este caso, a todos esos 3 tanques de mezclado. Pero aún y cuando vaya a bypass, tiene que haber una válvula donde el controlador haga la inyección del agente neutralizante para que el agua que va por el bypass igual vaya neutralizada. Vean que esta neutralización de ácido se hace con una base como lo es la cal apagada. Así que hay un apagador de cal. A ese apagador de cal se le inyecta la cal viva o hidróxido de calcio y se le inyecta el agua para que produzca el proceso de apagado de la cal, y luego la lechada de la cal apagada se almacena en un tanque que utiliza una bomba de recirculación para mantener como mezclada la lechada de cal y que no se produzca una precipitación del carbonato de calcio de esa cal en el fondo del tanque de lechada, y luego una serie de válvulas inyectan esa lechada de cal a cada uno de esos 3 tanques mezclados. Vean que el impulsor está inclinado para controlar el vórtice, y podemos decir que este tipo de sistema de control es algo parecido al control en cascada, que es en varias etapas, pero no en 2 sino en 3, y al parecer las 3 mezcladas con la misma intensidad. Entonces exactamente no es un proceso de cascada, porque vimos que la cascada era un primer tanque mezclado muy rápidamente, y en el segundo tanque no importaba tanto el proceso de mezcla, pero aquí vemos que son 3 y los 3 mezclados con la misma intensidad. Pero bueno, es algo parecido. Aquí tenemos una neutralización de un residuo ácido con una columna de caliza. El agua pasa primero por antracita como para hacer un prefiltrado, y luego pasa por el lecho de roca caliza y sale neutralizado. Y vean que hay una bomba de recirculación para mejorar el resultado final de la neutralización de ese residuo ácido. Aquí vemos un sistema típico de dosificación de cal. Recordemos que tenemos el apagador donde aplicamos la cal viva, se mezcla con agua, se produce la cal apagada y se hace la inyección en un tanque mezclado. Aquí hay 2 sistemas de control, tanto de caudal como de pH. Entonces es un sistema de control proporcional. En cuanto al sistema que vemos posteriormente, es el de dosificación de NaOH, donde el NaOH se mezcla con el agua para producir la solución de NaOH que va al tanque de mezclado de neutralización. Es un sistema mucho más sencillo. Entre los parámetros debe haber varios tanques: el tanque de almacenamiento líquido, el tanque de disolución y el tanque de reacción. El tanque de almacenamiento líquido es el tanque de suministro del compuesto. El tanque de disolución es el tanque con mezcla para consumo diario, y el tanque de reacción debe tener una altura de líquido igual al diámetro del tanque, como es en todo tanque mezclado, con tiempo de retención hidráulica entre 5 a 30 minutos, más cerca de 30 minutos si lo que se está mezclando es cal. La entrada del efluente se hace por la parte superior y la salida del efluente se hace por la parte inferior. El agitador puede ser turbinas para tanques pequeños de menos de 4 metros cúbicos y de flujo axial para tanques grandes de más de 4 metros cúbicos, con velocidades periféricas de 3,6 metros sobre segundo para tanques pequeños, grandes, y de 7,6 metros sobre segundos para tanques pequeños. Necesito al menos un sensor de pH sumergido, una bomba o una válvula como accionante que hace el accionamiento o el ingreso del reactivo de neutralización comandado por el controlador. En el caso de las bombas tienen rangos limitados, por lo que lo más usado son las válvulas de control, que tienen rangos más amplios de operación. Como recomendación es aplicar previamente la homogenización, porque hace una neutralización preliminar y entonces reduce el consumo de agente neutralizante. Hay que hallar las curvas de titulación para saber cómo se comporta la reacción del residuo líquido o del agua a tratar con el agente neutralizante, y para determinar la dosis
del agente titulante. Hay que hacer la caracterización del lodo para determinar si el agua neutralizada no solo tiene un pH neutro, sino tiene la composición adecuada, o si por el contrario, la neutralización afectó la calidad del agua. Hay que determinar el grado de mezcla, si es mecánica entre 40 a 80 watts por metro cúbico, hay que determinar el nivel de potencia, prever los efectos adversos sobre la calidad del efluente y sobre los tratamientos posteriores, y el control efectivo del proceso por las diferentes técnicas de control que vimos. Aquí vemos los métodos de neutralización. El ensayo, otro tipo de ensayo que se hace, que es un ensayo en lechos de piedra caliza, donde se tienen columnas empacadas con roca caliza a diferentes alturas. Las columnas son del mismo tamaño, pero lo que cambia es la cantidad de roca caliza con las que se empaca. Se determina el pH del efluente que se va a neutralizar, se deja pasar en flujo ascendente a través de la columna y se va haciendo un gráfico del pH contra la carga hidráulica para la altura del lecho. Del gráfico se determina la carga hidráulica admisible. Luego se calcula el área del lecho, su volumen, se selecciona la carga hidráulica volumétrica, todo eso se grafica y a partir de ese gráfico en el punto más alto permite determinar cuál es la altura más económica, que es la altura de diseño definitiva con lo que se va a construir la columna de piedra caliza. Estos gráficos se aprecian en la siguiente diapositiva. Bueno, aquí vemos en la primera diapositiva de pH contra carga hidráulica los diferentes valores graficados, y en el segundo caso vemos que el punto más alto es el que indica cuál es la profundidad más idónea de la columna de caliza que se va a utilizar y cuál es la carga hidráulica volumétrica que se va a utilizar para hacer el diseño. Y bueno, finalmente vemos las referencias. Muchas gracias por su atención y espero que les sea de gran utilidad esta clase.